Los días 5 y 6 de diciembre del año 1928, el ejército colombiano, con ayuda y con la orden de en ese entonces el presidente de nuestra república, asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénaga Magdalena, en lo que se conocía como la masacre de las bananeras. La matanza de los militares buscó proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company. En la década de 1920, el departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, fue el epicentro de la producción bananera que lideró la multinacional Unitec. Esta multinacional controló el mercado del banano en varios países de Centroamérica y el Caribe. En la economía a nivel global está evidenciado la denominación de la United Fruit Company sobre el mercado internacional del banano. Sin embargo, era desafiada por algunas compañías que lograban producir los costos de producción de la fruta. Para mantener su participación en el mercado, esta multinacional lo que hizo fue buscar reducir los costos de producción. De igual forma, en esos años eran evidentes que la zona bananera de Santa Marta dejara de ser económicamente competitiva. El banano colombiano pesaba menos que los de Centroamérica, siendo esto evidenciando un alto nivel económico en cuanto a la transportación de este producto hacia otros países. La masacre ocurrió por la desigualdad de peticiones que realizaban los trabajadores a la empresa. Estas sencillas exigencias fueron rechazadas por las directivas de la empresa, las cuales se negaron a sentarse a dialogar con los dirigentes obreros, de los cuales desconocieron. La United Fruit Company consideraba las demandas de los trabajadores como amenazas a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y precios de compra a los cultivadores colombianos. La compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida. Ese conflicto surge cuando el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez protege los intereses de la United Fruit Company, por lo cual encargó al general Carlos Cortés para que destruyera la protesta iniciada por los trabajadores. El desplazamiento forzado en Colombia. El desplazamiento interno de personas ha tenido en Colombia causas económicas, sociales, políticas. La disputa por el control de la tierra, la búsqueda de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o políticos han sido factores del desplazamiento interno de población. Estos en su mayor parte son de tipo rural y se pueden clasificar en individual, familiar, en el que se desplaza un individuo o familia entera, y éxodo masivo, cuando se desplazan poblaciones enteras por amenazas de genocidio o por enfrentamientos en sus cercanías de la guerrilla, de los paramilitares y de las fuerzas militares del Estado colombiano. La causa que ha generado mayor número de migraciones internas en Colombia ha sido la violencia ejercida por grupos armados contra sectores de la población, movidos por el interés de adquisición masiva de tierras o de controlar regiones o territorios del país, también por compartir las posiciones políticas de las poblaciones obligadas a desplazarse, o simplemente porque la población que habita en regiones que son escenario de conflicto armado es considerada por uno de los bandos enfrentados como su enemigo. El desplazamiento forzado es el fenómeno social que entrega un mayor volumen de población a la economía informal y a las áreas marginales de las grandes ciudades, consolidándose así una gran franja de población que vive en condiciones precarias. En el proceso de reciente desplazamiento forzado se advierte un aumento significativo de las áreas más deprimidas de las ciudades receptoras, el crecimiento de los cinturones de miseria y la ubicación de las corrientes migratorias en los espacios urbanos marginales son una constante que incrementa la segregación socioespacial de la población y la ciudad. Finalmente, podemos afirmar que el desplazamiento forzado afecta de manera significativa la vida de la población en Colombia, incrementa las condiciones de pobreza urbana y la segregación socioespacial en las grandes y medianas ciudades. Asimismo, incrementa la pobreza
y el despoblamiento rural y determina una nueva geografía humana en todo el territorio nacional. En Colombia se han presentado muchos hechos que han sido relevantes para la historia de nuestra sociedad, hechos de mucha violencia, que a diferencia de otros países latinoamericanos, estos fueron muy trágicos y dejan una historia escrita que no se puede dejar de lado. Esto busca sustituir la venganza por la esperanza y así con el tiempo abrir un camino para la reparación, la justicia social, la consolidación de un país democrático. Por lo tanto, esta historia de nuestro país es muy vergonzosa y por esta razón debe ser contada para no repetirla. Aquel que conoce la historia no la repite. Por eso creo que la memoria que estos hechos nos dejan son de mucha ayuda a la hora de continuar con un conflicto que a lo largo de los años no ha servido de mucha ayuda para un cambio.